¿Qué os dejó, pues, bueno, vuestro debut allí? No sé, a una parte te deja sensación buena, pero otra parte pues te das cuenta de por qué esos jugadores juegan en esos equipos y que prácticamente son difíciles de ganar si no tienes tu mejor día y ellos el peor. Pese a salir, bueno, si vuestro entrenador, si vosotros los que hablasteis después del partido diciendo, bueno, pese al 3-0 el equipo había dado una buena imagen, también comentaron todos los que hablaron, bueno, pues que se habían cometido errores. Suele ser raro escuchar en un partido contra Barcelona hacer esta autocrítica, vamos a decir. ¿Qué errores crees que se cometieron y qué se puede aprender de esos errores de cara al futuro, aunque los rivales sean muy diferentes al Barcelona? Pues sobre todo errores de concentración, algunos de lo que habíamos estado trabajando toda la semana, de hacer las coberturas, de estar atentos a las entradas de segunda línea, seguir las paredes, pues al final, porque te enfrentes al Barcelona, con hacer supuestamente un buen partido, yo no me voy feliz a casa porque aguantamos 60 minutos, porque si duras el partido 60 minutos y das con un 0-0, sí, pero sí, te vas a cara perdido 3-0, por mucho que diga la gente, es como el Calderón, que sí, que habíamos dado la cara, pero es que sí, dar la cara no vale para nada en el fútbol. Sí, al final lo que cuenta son los puntos y si solo damos la cara a las demás restantes jornadas, vamos a estar en el pozo al final. Sí, porque ahora ya vuelve la liga de verdad, ¿no? Esta es así, pues brillar en Barcelona es bonito, haber podido dar la sorpresa también pues queda ahí, pero ahora vienen los partidos de los que hay que ganar, ¿no? O por lo menos sí. Vuestra liga. Lo que tenemos que hacer es dejarnos de halagos de que hemos estado bien, de que tal cual, porque contra el Atlético de Madrid también estuvimos bien, nos llevamos muchos halagos de toda la prensa y al final luego vino aquí el Depor y nos ganó 0-1. O sea que, bueno, no es que sea nuestra liga, porque nuestra liga es jugar contra todos, pero sí que en estos 3 partidos que tenemos, Granada, Rayo y Málaga, pues tenemos que mostrar más cosas. Igual es mejor, como ocurría anteriormente a Leiva, que llegaba fuera de casa, hacía su partido, empataba igual a 0 y todo eran críticas, ¿no? Quizás eso es mejor que mucho a dar y poner 3-0, ¿no? No, yo prefiero que, a ver, nuestro fútbol con el anterior Eibar yo creo que ha cambiado un poco, ¿no? Sin menospreciar anteriores etapas, pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer y al final, pues, por errores nuestros no conseguimos un punto. Yo creo que llevábamos un buen plan para Barcelona y no sé yo, pero bueno, si con un 0-0 nos hubiésemos venido contentos y decir lo contrario es una mentira. ¿Qué esperas del partido de Granada? Pues un partido muy difícil, un partido en el que ellos vienen de una racha negativa y vienen necesitados. Nosotros también llevábamos muchos partidos sin perder, pero sin ganar y yo creo que se tiene que anotar el apretón de Ipurúa, sábado a las 10, que todo el mundo se vaya a tomar sus pinchos y sus zuritos y que luego vengan aquí y se celebre después del partido. Pero necesitamos que aprieten, vamos. Supuestamente hay que aprovechar ese nerviosismo que debe tener el equipo por lo mal que lo lleva actualmente la Granada, me refiero. Bueno, no creo, son bastante jugadores experimentados, vienen de estar en antiguas temporadas apretados con el descenso y no creo que el nerviosismo se les note a ellos. Igual se nota más el nerviosismo a nosotros por la necesidad esa de ganar ya en casa, de demostrar que esos 9 puntos pues, que no han venido de la nada. Sí, porque es un poco lo que comentabas, ¿no? Estamos todos destacando que el equipo juega muy bien, sea cual sea el rival, pero al final por mucho que los rivales hayan sido muy buenos, creo que son 3 puntos en 4 partidos. Se va ralentizando un poquito la marcha, luego tocan 2 partidos fuera, también hay que ganar, ¿no? Sí, nosotros tenemos necesidad de ganar ya y sobre todo en casa de demostrar que Ipurúa es un fortín. Otras temporadas lo ha sido y esta temporada no tenemos que dejar que nos roben puntos en casa porque los demás equipos en sus casas son fuertes y vamos, necesidad de puntos tenemos. Hemos tenido buenos partidos, pero yo creo que sobre todo los que hemos tenido en casa con el Depor y Levante, pues teníamos que haber sacado más.
Y además se está comprobando que lo de la paciencia en esta categoría es prácticamente inexistente, ¿no? O sea, desde el pierde contra el Madrid 0-5, que bueno, no sé qué pensaban que iban a hacer, y le echan a Mendilibar, a Chapi Ferrer, bueno, Yagoba está pues con pinzas, y todo es mucha presión, ¿no? Sí, al final es que la primera división es la primera división. Aquí, pues, de momento van bien las cosas y bueno, Gaisca para toda la afición es un dios, pero yo creo que aunque aquí fuesen malas cosas, creo que se tendría paciencia con el entrenador totalmente y merecidamente. Pero bueno, pues, en las demás caras mejor no meternos y ver lo nuestro. De todas formas, Gaisca comentó hace algún tiempo que es mejor, bueno, el anterior partido, él lo calificaba al final y decía que es mejor pensar en jugar finales ahora que no cuando queden 2 o 3 jornadas, ¿no? Que entonces sí que estamos con el agua al cuello, ¿no? Sí, lo que tenemos que aprovechar es la buena dinámica que tenemos de jugar bien, porque luego habrá partidos como el año pasado. Al final, los partidos que conseguimos el ascenso jugamos a fútbol muy poco, pero teníamos ahí pues buena dinámica y sacamos los partidos pues con 2 o 3 pinceladas. Pero lo que tenemos que aprovechar es esta buena dinámica de que tenemos de juego y intentar sacar los máximos puntos posibles, porque si no nos vamos a acordar de esto al final. ¿Qué es lo que más os preocupa? O bueno, no sé si habréis analizado ya un poco el Granada, pero ¿qué es lo que más, cuál es el mayor peligro que veis en el Granada? Pues sobre todo que los jugadores de ataque tienen mucha velocidad, que tenemos que estar muy atentos a las vigilancias y que no nos pase como el día del Levante, que nos volcábamos demasiado en ataque y dejábamos un poco en descuido la defensa. De todas maneras, todavía no hemos trabajado mucho el Granada, pero te digo lo que yo he visto del Granada. Igual ahora descalizo otras cosas, pero no sé, es lo que yo pienso. El entrenador es Caparrós, muy experimentado, ¿no? Nunca ha bajado Caparrós con ningún equipo y sabe muy bien lo que tiene que conseguir y le saca todo el juego siempre a su plantilla, ¿no? Sí, yo creo que va a ser un partido muy igualado, somos unos equipos muy parecidos y que aprietan muy fuerte, aprietan arriba. Y no sé, pues fútbol no sé si se verá mucho. Contra el Levante también se decía que no se iba a ver mucho fútbol y hubo más goles que... Pero bueno, a ver qué tal será el partido. ¿Habéis entrenado todos? ¿Está ya entrenando? Sí. ¿Y Manu? Manu también. Así se recupera, que le necesitamos. No sé.